En un lujoso restaurante de Miami, Luis Martínez alza su copa, pero sus ojos arden con una fría determinación. Su esposa Sofía, riendo, coquetea con otro hombre en la mesa. «Tú no eres mi hombre», lanza ella, y el salón estalla en susurros. Luis sonríe. Él sabe algo que ella ignora. Esta noche su matrimonio se hará añicos, y la verdad incendiará todo lo que ella tan cuidadosamente construyó. El restaurante El Faro, en el corazón de Miami, vibraba con el bullicio de la noche. El tintineo de copas y las risas llenaban el aire, mientras los meseros se deslizaban entre las mesas con bandejas de cócteles. Luis Martínez, de 35 años, estaba sentado en una esquina, con una cerveza en la mano, observando. Era un hombre de pocas palabras, conocido en el barrio por su taller mecánico, donde arreglaba autos con la misma precisión que usaba para mantener su vida en orden. Esta noche, sin embargo, algo en su mirada era diferente, un brillo frío, calculador. En el centro de la mesa principal, su esposa Sofía, de 32 años, reía con una energía que captaba todas las miradas. Hablaba alto, gesticulaba con gracia, y su mano rozaba con demasiada frecuencia el brazo de Carlos, un empresario de traje impecable que no se molestaba en ocultar su interés por ella. Los invitados intercambiaban miradas, algunos incómodos, otros divertidos. Luis no decía nada, pero su amigo Miguel, sentado a su lado, le dio un codazo. «¿Todo bien, compadre?», preguntó en voz baja, frunciendo el ceño. Luis asintió, apenas moviendo la cabeza, pero su mano, oculta bajo la mesa, apretaba un pequeño dispositivo de grabación. Sofía levantó su copa de champán, haciendo un brindis improvisado. «Por los 3 años que vienen», dijo, con una sonrisa que parecía desafiar a todos. Luego, mirando a Luis con un destello de burla, añadió: «No actúes como si fueras mi dueño, Luis. No tienes derecho a decirme qué hago o con quién estoy». El silencio cayó como un telón. Algunos invitados soltaron risitas nerviosas. Otros bajaron la mirada a sus platos. Carlos, junto a Sofía, sonrió con complicidad, mientras ella apoyaba una mano en su hombro, demasiado cerca, demasiado confiada. Luis no se inmutó. Tomó un sorbo de su cerveza y respondió con una calma que helaba: «Tienes razón, Sofía. No te diré nada». La frase sonó inofensiva, pero Miguel, que conocía a Luis desde la infancia, sintió un escalofrío. Había algo en el tono de su amigo, algo definitivo. La cena continuó, pero la tensión flotaba como una corriente eléctrica. Sofía, ajena, seguía riendo, susurrando al oído de Carlos, mientras los demás fingían no notarlo. Más tarde, cuando los invitados comenzaron a dispersarse, Luis salió al estacionamiento con paso firme. Sacó su teléfono y marcó un número. «Raúl, soy yo», dijo, su voz baja pero clara. «Necesito que la sigas. Quiero todo, fotos, videos, mensajes. Empieza esta noche». Al otro lado de la línea, Raúl, un detective privado con años de experiencia, respondió sin dudar. «Entendido, Luis. ¿Algo en particular?» «Todo lo que tenga que ver con ella y Carlos. Y asegúrate de tener una copia de lo que grabé esta noche». Sus palabras exactas. Luis colgó y miró hacia el restaurante. A través de la ventana, vio a Sofía riendo, todavía colgada del brazo de Carlos. Subieron a un auto deportivo negro y el motor rugió al alejarse. Luis no parpadeó. En su mente las piezas de un plan ya empezaban a encajar. A la mañana siguiente, en su taller, Luis trabajaba bajo el capó de un viejo Mustang. Sus manos, manchadas de grasa, ajustaban un tornillo con precisión quirúrgica. El olor a metal y aceite llenaba el aire, pero su mente estaba en otra parte. Recordaba la noche anterior, las palabras de Sofía resonando como un eco afilado. «No tienes derecho». Cada giro de la llave inglesa era un recordatorio de su decisión. No habría vuelta atrás. El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Raúl. «Primer reporte.
Los vi salir juntos del restaurante. Ella no fue a casa anoche. Tengo fotos. ¿Sigo? Luis respondió con una palabra. Sigue. Mientras guardaba el teléfono, Miguel entró al taller limpiándose el sudor de la frente. ¿Qué pasa, Luis? Anoche te vi raro. Esa mujer te está humillando. ¿Y tú? ¿Nada? Luis levantó la vista, con una media sonrisa que no revelaba nada. Paciencia, Miguel. Todo tiene su momento. Miguel sacudió la cabeza, confundido, pero no insistió. Conocía a Luis. Cuando tomaba una decisión era como un motor bien afinado, imparable. Lo que no sabía era que Luis ya había dado el primer paso. Esa misma mañana, antes de abrir el taller, había visitado a María González, una abogada conocida por su precisión en casos de divorcio. En su oficina, un lugar austero con pilas de expedientes, Luis dejó un sobre en el escritorio. María, revisa el contrato prenupcial, dijo sin rodeos. Cláusula 14. Infidelidad. Quiero que esté listo cuando tenga las pruebas. María, una mujer de mirada aguda, abrió el documento y asintió. Esto es sólido, Luis. Si traes las pruebas, ella no tendrá nada. ¿Estás seguro? Más que nunca, respondió él, y su voz no tembló. Cuando salió de la oficina, el sol de Miami golpeaba con fuerza. Luis caminó hacia su taller, cada paso firme, como si el peso de la traición de Sofía ya no lo tocara. En su mente el plan avanzaba. Raúl seguía a Sofía, María preparaba los documentos y él mantenía la calma. Pero había algo más, un detalle que ni siquiera Raúl sabía. Luis había encontrado un mensaje en el teléfono de Sofía, olvidado en la cocina días atrás. Cuando venda el taller, tendremos todo para empezar de cero en Cancún. El taller. Su taller. El lugar que construyó con años de trabajo, donde los vecinos confiaban en él, donde enseñaba a los jóvenes del barrio a reparar autos. Sofía planeaba venderlo a espaldas suyas, usarlo como moneda para su nueva vida con Carlos. Ese descubrimiento fue el combustible que encendió todo. Luis no iba a dejar que ella destruyera lo que él había construido. Esa noche, en casa, Sofía apareció con una maleta pequeña. Voy a Cancún con unas amigas, anunció sin mirarlo a los ojos. Solo el fin de semana. No hagas drama, Luis. Él asintió, sin alzar la voz. Que te vaya bien, dijo, y siguió revisando facturas en la mesa de la cocina. Sofía lo miró, esperando una pelea, un reproche, algo. Pero la calma de Luis la desconcertó. Tomó su maleta y salió. Afuera, el mismo auto deportivo negro la esperaba. Carlos abrió la puerta con una sonrisa y el vehículo se perdió en la noche. Luis esperó unos minutos. Luego sacó su teléfono. Otro mensaje de Raúl. Están en el aeropuerto. Vuelo a Cancún, confirmado. Te envío lo primero mañana. Luis apagó el teléfono y se recostó en el sillón. La casa estaba en silencio, pero su mente rugía. Sofía creía que tenía el control, que podía jugar con él y salir ilesa. No sabía que cada paso que daba la acercaba más a una trampa que Luis había comenzado a tejer en el momento en que ella lo humilló frente a todos. El sol ardía sobre Cancún, pero Luis Martínez no estaba allí para disfrutar de la playa. En su taller en Miami, el zumbido de una llave de impacto llenaba el aire mientras él ajustaba el motor de un Chevy antiguo. Sus manos se movían con precisión, pero su mente estaba en el mensaje que había llegado esa mañana. Raúl, el detective, había enviado un archivo comprimido. Fotos de Sofía y Carlos en un yate, sus siluetas recortadas contra el mar turquesa. Ella reía, con una copa en la mano, mientras él la rodeaba por la cintura. Luis abrió las imágenes en su teléfono, las revisó en silencio y las guardó. No había sorpresa en su rostro, solo determinación. El teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de texto de Raúl. Están registrados en el Hotel Paraíso. Tengo grabaciones de audio. ¿Quieres escucharlas ahora? Luis respondió con un seco envíalas.
Minutos después, un archivo de audio llegó. La voz de Sofía, clara y despreocupada, cortó el aire del taller. Luis nunca sospechará. El taller será nuestro boleto, Carlos. Lo vendo y nos vamos a vivir como queremos. La risa de Carlos acompañó sus palabras, confiada, arrogante. Luis detuvo el audio. Sus dedos apretaron el teléfono hasta que los nudillos se blanquearon, pero su expresión no cambió. Cada palabra era una pieza más en el rompecabezas que confirmaba su plan. Esa tarde, Luis dejó el taller en manos de su aprendiz, Diego, y condujo hasta el despacho de María González. La abogada lo recibió con un café en la mano y una carpeta ya abierta sobre el escritorio. ¿Tienes algo concreto?, preguntó ella, directa. Luis deslizó un USB sobre la mesa. Fotos, videos, audios, todo lo que necesitas para activar la cláusula 14, infidelidad y tentativa de fraude. Ella planea vender mi taller sin mi consentimiento. María conectó el USB a su computadora y revisó los archivos. Una ceja se alzó al ver a Sofía en el yate, luego al escuchar el audio. Esto es más que suficiente, dijo, tomando notas rápidas. La cláusula anula sus derechos sobre cualquier bien compartido, y el intento de vender el taller sin tu firma es un delito. Podemos movernos ahora mismo. Luis negó con la cabeza. Espera, quiero que todo esté listo para la noche del aniversario, que no tenga escapatoria. María lo miró fijamente, evaluándolo. Estás jugando con fuego, Luis, pero si es lo que quieres, lo prepararé todo. De vuelta en el taller, el día transcurrió entre reparaciones y clientes. Luis trabajaba con la misma calma de siempre, pero cada movimiento era deliberado, como si estuviera afinando algo más que autos. En un descanso, Miguel se acercó, limpiándose las manos con un trapo. ¿Qué pasa con Sofía, Luis? No me digas que vas a dejar que se salga con la suya. Luis levantó un carburador, inspeccionándolo bajo la luz. Nadie se sale con la suya, Miguel. Solo hay que saber esperar. Miguel frunció el ceño, pero no insistió. Sabía que cuando Luis hablaba así, algo grande estaba en marcha. Lo que no sabía era que Luis había dado un paso más esa mañana. Antes de ir con María, había visitado el banco. Con documentos en mano, había congelado la cuenta conjunta, asegurándose de que Sofía no pudiera tocar un centavo. El empleado del banco, un hombre mayor con gafas gruesas, había revisado los papeles con cuidado. Todo en orden, señor Martínez. La cuenta está protegida. ¿Algo más? Solo una cosa, respondió Luis. Asegúrense de que cualquier transacción pase por mí. El empleado asintió, y Luis salió con la certeza de que había cortado la primera cuerda del castillo de naipes que Sofía creía sólido. Mientras tanto, en Cancún, Sofía vivía su fantasía. En un balcón con vista al océano, brindaba con Carlos, planeando un futuro que no incluía a Luis. Cuando venda el taller, tendremos suficiente para empezar en cualquier parte, dijo ella, revisando su teléfono. Un mensaje de un corredor de bienes raíces confirmaba el interés en la propiedad del taller. Sofía sonrió, convencida de que todo estaba bajo control. No sabía que Raúl, escondido tras una palmera cercana, grababa cada palabra, cada gesto. Esa noche Luis recibió otro paquete de Raúl, un video. En la pantalla, Sofía y Carlos caminaban por una playa iluminada por antorchas. Ella hablaba animadamente, mencionando nombres de bancos, plazos, cifras. El taller vale una fortuna, decía. Luis no tiene idea de lo que está a punto de perder. El video terminaba con un beso que no dejaba dudas. Luis apagó la pantalla y guardó el archivo. No necesitaba verlo 2 veces. Al día siguiente, en Miami, Luis se reunió con un viejo amigo, Javier, un corredor de bienes raíces de confianza. Javier, alguien está intentando vender mi taller sin mi firma. Quiero que lo bloquees. Que no se mueva ni un papel sin mi autorización. Javier, sorprendido, revisó los documentos que Luis le entregó.
Esto es grave, amigo. Pero tranquilo, nadie tocará tu propiedad. Haré unas llamadas. Luis asintió, agradecido. Cada movimiento suyo era un tornillo más en la máquina que estaba construyendo. No era solo venganza, era justicia. Sofía había cruzado una línea, y él se aseguraría de que enfrentara las consecuencias. Esa noche en casa, Luis revisó las facturas del taller, pero su atención estaba en el calendario. Faltaban 2 días para la cena de aniversario en el Faro. Sofía regresaría mañana, presumiendo de su viaje, planeando una celebración que creía sería su gran momento. Luis cerró la libreta de cuentas y sacó un sobre del cajón. Dentro estaba el contrato prenupcial, marcado en la cláusula 14. Lo leyó una vez más, como si quisiera grabar cada palabra en su mente. El teléfono vibró. Un último mensaje de Raúl. Ella vuelve mañana. Tengo todo lo que pediste. ¿Listo para el próximo paso? Luis respondió. Listo. Apagó la luz del taller y salió al aire cálido de Miami. Las luces de la ciudad brillaban, pero él caminaba con la certeza de quien sabe que el tablero está a su favor. Sofía creía que jugaba con él, pero no tenía idea de que el juego ya había cambiado. La trampa estaba lista y el tercer día lo cambiaría todo. El avión de Sofía aterrizó en Miami al mediodía y el calor pegajoso de la ciudad la recibió cuando bajó del taxi frente a la casa. Arrastraba una maleta llena de recuerdos de Cancún, pero su paso era ligero, confiado. Entró tarareando, dejando un rastro de perfume caro. Luis estaba en la cocina, revisando un cuaderno de pedidos del taller. No levantó la vista cuando ella dejó caer la maleta en el suelo. Llegué justo a tiempo, anunció Sofía con un tono que buscaba atención. Mañana es nuestro aniversario, Luis. He planeado algo grande en el Faro. 30 invitados, rosas, champán. Será inolvidable. Luis asintió, sin apartar los ojos del cuaderno. Suena bien, dijo, su voz plana, casi indiferente. Sofía frunció el ceño, esperando una reacción más fuerte, pero al no obtenerla, se encogió de hombros y subió las escaleras. Su teléfono vibró con un mensaje. Lo revisó rápidamente, sonrió y respondió con dedos ágiles. Luis, desde la cocina, escuchó el clic de sus uñas contra la pantalla. No necesitaba ver el mensaje para saber quién lo enviaba. Raúl le había mandado una copia esa mañana. Mañana en la cena nos robamos el show. Luis no tiene idea. El remitente era Carlos. En el taller, esa tarde, Luis trabajaba en un motor con la misma precisión de siempre. El sonido metálico de las herramientas era su refugio, pero su mente estaba en el archivo que Raúl le había entregado al amanecer. Un video nuevo. Sofía y Carlos en un restaurante en Cancún, discutiendo cómo dividirían las ganancias de la venta del taller. Es un negocio pequeño, pero vale lo suficiente para empezar en grande, decía ella, mientras él asentía, calculador. Luis había guardado el video junto con las fotos y audios anteriores. Cada archivo era un clavo más en la estructura que estaba a punto de derrumbar. Miguel entró al taller, con una lata de refresco en la mano. Mañana es la gran noche, ¿no? Dijo apoyándose en una pared. Sofía está actuando como si nada. ¿Qué vas a hacer, Luis? Luis limpió una llave inglesa con un trapo, sin mirarlo. Celebrar nuestro aniversario, respondió, con una calma que desconcertó a Miguel. ¿Celebrar? Después de lo que te hizo. Miguel sacudió la cabeza. No te entiendo, compadre. Luis solo sonrió, breve, y volvió al motor. No necesitaba explicarle nada. Todo estaba en marcha. Esa mañana había recibido una llamada de María González. Los documentos están listos, dijo la abogada. La cláusula 14 está activada, y con las pruebas que me diste, Sofía no tiene defensa. Además, el intento de vender el taller sin tu firma es fraude. Podemos presentar una denuncia si quieres. No, respondió Luis. Solo quiero el divorcio,
y que ella no toque lo que es mío. María hizo una pausa. Entendido. Tráeme la confirmación final mañana y lo presentamos después de la cena. Luis colgó y revisó su teléfono. Raúl había enviado un último paquete, un correo electrónico que Sofía había mandado a un corredor de bienes raíces con detalles de una oferta falsa para el taller. La firma de Luis estaba falsificada. Ese fue el giro que no esperaba. Sofía no solo lo traicionaba, estaba dispuesta a robarle todo. Luis guardó el correo y marcó el número de Javier, su amigo corredor. «Javier, ¿bloqueaste la venta?», preguntó. «Todo asegurado», respondió Javier. «Nadie puede mover un papel sin tu firma. Ese correo que me pasaste es una prueba de fraude. ¿Quieres que lo lleve a la policía?». «Aún no», dijo Luis, «pero guárdalo. Lo necesitaré mañana». El día pasó rápido. Luis cerró el taller temprano y condujo hasta un café discreto en el centro. Allí, Raúl lo esperaba con una carpeta gruesa. «Esto es todo», dijo el detective, deslizando la carpeta sobre la mesa. «Fotos, videos, audios, correos. Incluso tengo el itinerario de su viaje. No dejaron nada al azar». Luis abrió la carpeta. Una foto mostraba a Sofía firmando un documento en una oficina improvisada en Cancún, con Carlos a su lado. Otro video capturaba una llamada donde ella reía diciendo: «Luis cree que controlo todo. No sospecha que ya estoy un paso adelante». Raúl lo miró, serio. «¿Estás seguro de cómo quieres jugar esto?». Luis cerró la carpeta. «Mañana, en el Faro. Asegúrate de estar ahí con un proyector». Raúl asintió, sin preguntar más. Sabía que Luis no era de los que actúan por impulso. Cada movimiento estaba calculado, como un mecánico ajustando un motor al milímetro. Esa noche, en casa, Sofía estaba en el comedor, rodeada de listas y notas. Hablaba por teléfono, confirmando detalles para la cena de aniversario. «Quiero rosas rojas en cada mesa», decía con entusiasmo. «Y asegúrense de que el champán esté frío. Va a ser perfecto». Luis, desde la sala, escuchaba en silencio. Sacó su teléfono y revisó un mensaje de María. «Documentos listos. Solo falta tu firma final». Respondió con un simple «mañana». Luego guardó el teléfono y se levantó. Sofía lo miró desde el comedor. «¿No vas a ayudarme con esto?», preguntó con un tono que mezclaba burla y desafío. «No hace falta», respondió Luis, caminando hacia la puerta. «Tú tienes todo bajo control». Sofía rió, creyendo que había ganado otra batalla. No sabía que Luis ya había firmado un documento esa tarde: la transferencia de todos los activos conjuntos a una cuenta bajo su nombre. El taller, los ahorros, todo estaba fuera de su alcance. La trampa estaba casi cerrada. Cuando Luis salió al garaje, el aire olía a gasolina y metal. Encendió su camioneta y condujo sin rumbo, solo para pensar. La ciudad pasaba como un borrón de luces, pero su mente estaba fija en la cena del día siguiente. Sofía creía que sería su momento de brillar, de mostrar al mundo una vida perfecta. Luis sabía que sería el momento en que todo se derrumbaría. Las pruebas estaban listas, los documentos firmados y la verdad, afilada como una navaja, esperaba su turno. La noche del aniversario llegó con un aire cargado de expectación. El restaurante El Faro estaba listo para la celebración, con mesas alineadas y el murmullo de los invitados llenando el espacio. Sofía entró con una sonrisa triunfal, saludando a cada persona con un abrazo calculado. Luis la seguía, callado, su presencia casi invisible entre el bullicio. Nadie notó el pequeño proyector que llevaba en una bolsa discreta. En una esquina, Raúl, el detective, revisaba su equipo, asegurándose de que todo estuviera listo. Sofía levantó una copa de champán y llamó la atención de los presentes. «Por 3 años de amor y felicidad», anunció, su voz resonando con una confianza que ocultaba cualquier grieta. Los invitados aplaudieron, algunos alzaron sus copas, otros intercambiaron miradas curiosas.
Luis permaneció de pie, con las manos en los bolsillos, observando. Miguel, sentado cerca, le lanzó una mirada inquieta, pero Luis solo asintió, como si todo estuviera bajo control. El primer plato llegó y las conversaciones fluyeron. Sofía dominaba la escena, contando anécdotas, riendo con los colegas y vecinos que había invitado. Pero entonces Luis se levantó. El ruido de las sillas al moverse atrajo todas las miradas. Sin decir una palabra, colocó el proyector sobre la mesa principal y lo conectó. Una pantalla blanca se iluminó al fondo del salón. Los invitados se giraron confundidos. «Un pequeño regalo de aniversario», dijo Luis, su voz tranquila pero firme. Presionó un botón. La pantalla mostró el video del restaurante semanas atrás. La voz de Sofía, amplificada, cortó el aire. «No actúes como si fueras mi dueño, Luis. No tienes derecho a decirme qué hago o con quién estoy». Los murmullos comenzaron, pero no se detuvieron ahí. Las imágenes cambiaron. Sofía en Cancún, en un yate abrazada a Carlos. Luego un clip de ella, firmando documentos falsos para vender el taller. Finalmente un audio. «Luis no sospecha nada. El taller es nuestro boleto». El silencio fue absoluto. Las copas quedaron suspendidas en el aire. Sofía, inmóvil, intentó hablar, pero su voz salió entrecortada. «No, no es lo que parece», balbuceó, buscando a Carlos entre los invitados. Pero él, sentado al fondo, bajó la mirada y se hundió en su silla. Luis sacó un sobre del bolsillo y lo dejó frente a ella. «Feliz aniversario, Sofía. Aquí están los papeles del divorcio. La cláusula 14 está activada. No tienes derecho a nada». El sonido de una copa al caer rompió el silencio. El champán se derramó sobre la mesa, pero nadie se movió para limpiarlo. Sofía temblaba, buscando apoyo en los rostros de los invitados, pero solo encontró incomodidad y rechazo. «Luis, por favor», suplicó agarrándole el brazo. «Podemos hablar, no hagas esto aquí». Él se soltó con calma. «Tú elegiste el escenario, Sofía. Yo solo terminé el espectáculo». Sin otra palabra, Luis caminó hacia la salida. Raúl desconectó el proyector y lo siguió. Los invitados, atónitos, no sabían dónde mirar. Sofía, sola en el centro, intentó recuperar la compostura, pero su voz se quebró al intentar excusarse. Nadie la escuchó. Esa misma noche, Luis llegó a su taller. Encendió la luz y revisó un mensaje de María González. «Papeles presentados. La cuenta está asegurada. Ella no puede tocar nada». Respondió con un simple «gracias». Luego abrió el cuaderno de pedidos y comenzó a trabajar, como si nada hubiera cambiado. Pero algo sí había cambiado. La carga que llevaba meses oprimiéndolo se había desvanecido. Mientras tanto, Sofía regresó a una casa vacía. Encontró un aviso del banco en la mesa. La cuenta conjunta estaba cerrada. Intentó llamar a Carlos, pero su número estaba desconectado. Al día siguiente, descubrió que el trato para vender el taller había sido bloqueado. Javier, el corredor, le envió un mensaje seco. «Sin la firma de Luis, no hay nada que hacer». Sofía, sentada en el sofá, miró las bolsas de compras de Cancún, ahora inútiles. La realidad la golpeó. No solo había perdido a Luis, sino todo lo que creía asegurado. Su reputación en el barrio, sus planes con Carlos, su control sobre el futuro. Todo se había derrumbado en una noche. El sol de la mañana se filtraba por las persianas del taller de Luis Martínez, iluminando las herramientas alineadas en la pared. El sonido de un motor en reparación llenaba el espacio, mientras Luis ajustaba una pieza con la precisión de siempre. Habían pasado 2 semanas desde la cena en el Faro, y el barrio aún susurraba sobre lo ocurrido. Pero Luis no hablaba de ello. Trabajaba, saludaba a los clientes y seguía adelante, como si la tormenta hubiera pasado sin dejar huella. Esa tarde, un grupo de jóvenes del barrio llegó al taller. Luis había abierto un programa gratuito para enseñarles mecánica, algo que planeaba desde hacía meses.
Mientras explicaba cómo desmontar un carburador, uno de los chicos, un adolescente de ojos curiosos, le preguntó: «¿Por qué haces esto, señor Martínez? Podrías cobrar por estas clases». Luis dejó la herramienta en la mesa y lo miró. «Porque alguien me dio una oportunidad cuando era joven. Ahora es mi turno». Los chicos asintieron, impresionados. En el barrio, Luis ya no era solo el mecánico. Era un ejemplo de alguien que no se doblegaba, que seguía adelante sin rencor. Los clientes habituales, que antes murmuraban sobre Sofía, ahora solo hablaban de su generosidad y su calma frente a la traición. Mientras tanto, Sofía enfrentaba un mundo que se había vuelto hostil. La casa que compartía con Luis estaba en venta, pero los documentos legales, firmados por María González, aseguraban que ella no recibiría nada. Intentó contactar a Carlos, pero él la había bloqueado tras enterarse de que no había dinero ni taller que reclamar. Los amigos que antes aplaudían sus risas en las fiestas, ahora evitaban sus llamadas. En el supermercado, las miradas de los vecinos la seguían, cargadas de juicio. Desesperada, Sofía buscó trabajo. Consiguió un puesto en una tienda de ropa, apilando prendas y atendiendo clientes que a veces la reconocían y susurraban a sus espaldas. Una noche, agotada, se sentó en un banco frente al mar y revisó su teléfono. Un correo del banco confirmaba que su cuenta personal estaba casi en cero. Intentó escribir un mensaje a Luis, un intento de disculpa, pero lo borró antes de enviarlo. Sabía que no había vuelta atrás. En el taller, Luis recibió un sobre de María. Era la confirmación final del divorcio. Lo abrió, revisó las páginas y firmó sin dudar. Luego, lo dejó a un lado y volvió al trabajo. No había celebración ni alivio ostentoso, solo la satisfacción de haber cerrado un capítulo con justicia. El taller, su refugio, seguía siendo suyo, y los planes de Sofía para venderlo se habían desvanecido como humo. Días después, Miguel entró al taller con una cerveza en la mano. «¿Cómo estás, compadre?», preguntó sentándose en una silla vieja. «Todo el mundo habla de ti. Dicen que hiciste lo que pocos harían, ganar sin ensuciarte las manos». Luis sonrió, limpiando una bujía. «No se trataba de ganar, Miguel. Se trataba de proteger lo que es mío y seguir adelante». Miguel levantó su cerveza en un brindis silencioso. «Eres de acero, amigo». Luis no respondió, pero su mirada decía suficiente. La calma en sus ojos no era arrogancia, sino la certeza de quien había enfrentado la traición y salido entero. Afuera, el barrio seguía su ritmo, niños jugando, autos pasando, la vida continuando. Y en ese taller, entre herramientas y motores, Luis encontró su paz. Sofía, mientras tanto, aprendió a vivir con las consecuencias. Cada día en la tienda era un recordatorio de lo que había perdido, no solo el dinero o la casa, sino la confianza de quienes la rodeaban. Pero también, en los momentos de silencio, comenzó a entender el peso de sus decisiones. No había redención fácil, pero el trabajo, aunque humilde, le dio un punto de partida para reconstruirse. Luis cerró el taller al atardecer. Caminó hasta su camioneta, encendió el motor y condujo hacia el horizonte, donde el sol se hundía en el mar. No miró atrás. No necesitaba hacerlo. La justicia, fría y precisa, ya había hablado.